Gracias por recibirme acá, por estar esta mañana. Yo creo que más allá del currículum, lo relevante es que mi pasión por la educación y bueno, como guayaquileña también un gusto poder compartir aprendizajes que he ido acumulando a lo largo de la vida con una institución educativa como es el Torremar. Además, esta conversación parte de un encuentro que tuvimos con el equipo directivo del Torremar en Pamplona a propósito de una conferencia muy interesante sobre justamente innovación educativa y bueno, y ahí comenzamos a hacer algunos vínculos para tratar de poder estar acá hoy día. Lo que yo les voy a proponer es presentar algunas ideas que había preparado previamente a través de una presentación y por supuesto dejar un espacio para que después podamos tener preguntas, comentarios y yo también aprender un poco de cómo estas ideas pueden resonar más o menos en una institución como esta. Entonces, frente a la pregunta de por qué innovar o morir o por qué definitivamente hay que innovar en educación, tengo que decir que mi respuesta es más antropológica que educativa, o sea, siempre trato de abordar esto desde un cambio más social, que ustedes bien lo han de vivir al día a día como personas y también como profesionales al interior del colegio, en donde la forma como trabajamos, la forma como nos comunicamos, la forma como nos relacionamos, cómo pensamos, la economía, la participación política está atravesada por lo que se denomina la cuarta revolución industrial, pero quizás lo más fácil y lo más obvio es mirar cómo la tecnología ha hecho un cambio sustancial en nuestra forma de convivir. Y aquí solo algunas ideas, o sea, en el minuto que yo me demoro en hablar este slide, esto es lo que está pasando, o sea, de alguna manera en Google se están generando 2 millones de consultas, Amazon está vendiendo más de 80.000, casi 90.000 dólares, los likes en Facebook, es decir, hay además una sensación como de aceleramiento y de exponencial crecimiento en la forma como generamos conocimiento, compramos, nos comunicamos, en fin. Y esto tiene que ver también con una parte que hoy día tiene mucha resonancia, que es, bueno, ¿qué va a pasar con los trabajos del futuro? ¿De qué manera todo esto está cambiando ya la manera como nosotros hoy día pensamos los empleos del futuro? Un exministro de Estados Unidos decía que en el futuro habrán empleos que aún no existen con tecnologías que aún no han sido diseñadas. Y a mí me gusta más el ejemplo de pensar que, por ejemplo, todos los niños que entraron este año al jardín infantil y las niñas que entraron al jardín infantil, cuando salgan de su vida escolar y secundaria, se van a encontrar con un 80% de trabajos que hoy día no existen. O sea, es ese nivel de cambio el que estamos viviendo. Por lo tanto, ¿cómo vamos acompañando a esos niños y esas niñas en el transcurso de una vida escolar y secundaria también, para que el momento en que se enfrentan a una vida universitaria, laboral, efectivamente estén incluidos? Son trabajos en donde, como ya muchos han repetido, y esto no es una idea para nada mía, sino parte de las reflexiones más colectivas, es que todo aquello que es rutinario, que se pueda generar de forma manual, que sea repetitivo, evidentemente lo puede hacer una máquina. ¿Y qué es lo que no puede hacer una máquina, o hasta ahora no lo puede hacer? Son aquellas actividades no rutinarias, de mayor análisis, que requieren relaciones interpersonales, más creatividad. Y por lo tanto, estas habilidades, si nosotros vemos acá las no rutinarias interpersonales, en los últimos años ha ido en escalada y descendiendo aquellas que son más manuales. Pero yo aquí me quiero detener porque, por lo menos a mí, el tema del trabajo sin duda me preocupa, pero no es lo que más me mueve. O sea, yo creo que acá hay un imperativo más bien ético, de inclusión. O sea, ¿cómo preparamos a los niños y a las niñas
para que puedan vivir efectivamente en una sociedad de manera inclusiva, de que efectivamente puedan participar de lo que la sociedad del futuro les ofrece, no solo a nivel laboral, también a nivel político, a nivel de desarrollo. Entonces, si nos quedamos solo en la mirada, yo diría, funcional, de preparar a las personas para el trabajo, por supuesto es una súper puerta para entrar al desarrollo, pero es insuficiente. Por eso es que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de capacidades como la intuición, la creatividad, la innovación, la solución de problemas, ciudadanos que puedan dar respuestas a problemas que hoy día ya estamos viviendo de alguna manera, como radicalismos ideológicos, como el aceleramiento de las brechas de género, los desafíos de sustentabilidad. Ecuador es un país, Latinoamérica es una región con unos desafíos de sostenibilidad muy importantes. Tenemos un desarrollo por el cual hemos optado, que tiene que ver con la explotación de recursos naturales. Sin embargo, en términos como de hacerlo sostenible, es un gran desafío, se requiere pensar nuevas soluciones. Hay economías sin fronteras, hoy día da lo mismo un poco donde uno esté generando los negocios a través de internet. Es bastante significativo poder estar en otros lugares. Cambios en la estructura de poder también. ¿Quién tiene hoy día más poder en las redes sociales, en la forma como se manejan las ideas? Entonces la complejidad, lo que quiero transmitir es que por lo menos para mí, si bien el tema de los trabajos del futuro es una muy buena razón para hacernos la pregunta de cómo educar a nuestros niños y a nuestras niñas, finalmente es cuál es el tipo de sociedad que estamos construyendo, en donde la mirada más ética tiene que ver con que es una sociedad que nosotros mismos diseñamos, no es que está allá afuera y en la cual no tenemos nada que hacer, todo lo contrario. El desafío de la era digital y de estos cambios tan relevantes es volver a situar al ser humano en la importancia que tiene, de que es finalmente quien diseña el futuro y diseña la sociedad que esperamos, no son las máquinas. Y esa es una discusión que para mi gusto en educación todavía no tiene la fuerza que debiera tener. Tenemos mucho susto en educación sobre cómo ir cambiando los estilos de aprendizaje, pero el para qué yo creo que es algo que vale la pena reflexionar con más fuerza. Entonces, bueno, en breve tenemos estos cambios y el colegio sigue relativamente igual, no todos, pero si uno lo ve en su mayoría. En palabras del director de PISA, Andreas Schleicher, él tiene una frase muy bonita que dice: tenemos escuelas del siglo XIX con profesores del siglo XX, todos nosotros, la mayoría ahí veo más jóvenes, han nacido en el siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Entonces aquí hay más que una contradicción, yo lo veo como una oportunidad, o sea, una mirada no tan negativa, sino más bien positiva, pero igual de mucha preocupación, porque los sistemas escolares efectivamente, a excepción de unos cuantos países ya súper desarrollados y con un nivel de innovación muy alta, siguen estando en el track o en el camino de nuestra educación como la pensábamos en el siglo XX. Entonces, ¿qué implica hoy día innovar? ¿Cuáles son estos desafíos? ¿Cómo nos innovamos y por qué hacerlo? O sea, para mí una idea importantísima a transmitir es que la innovación no es un tema de moda, no es un tema de que solo porque estamos generando cambios o porque es importante ponernos a la moda o porque los apoderados, los papás nos están presionando para digitalizarnos más, ni mucho menos, sino porque efectivamente la innovación, quiero insistir, es un desafío que responde a una ética, que responde a un compromiso más con la inclusión y con la necesidad de mirar una sociedad más equitativa. Por un lado, tiene que ver con el desafío de qué es lo que hacemos y hacia dónde va la educación o qué tipo de educación es la que necesitamos innovar. Y parte de lo que a mí me ha tocado ir viendo y siento que no está resuelto por un tema más cultural, es que hay mucha tensión entre las miradas que se encuentran como una dicotomía o una contradicción entre el desarrollo de conceptos y el desarrollo de habilidades. Y para ponerlo en un ejemplo es, bueno, ¿por qué vamos a estar enseñando creatividad si los niños todavía no saben leer? O
¿de qué me sirve a mí el pensamiento crítico si las niñas todavía no tienen desarrollado adecuadamente el pensamiento matemático o el sumar y restar? Entonces, lo que uno ha ido viendo en el tiempo es que esta es una falsa dicotomía y es ahí en donde es importante innovar, o sea, buscar las fórmulas o las maneras en que el desarrollo del conocimiento y la incorporación del conocimiento básico, que es importantísimo para el desarrollo del pensamiento complejo, o sea, sin pensamiento básico es difícil el pensamiento complejo, se puede ir dando de la mano de habilidades. Y ese es un desafío que después lo vamos a ver más adelante, gigante para los profesores, porque hemos heredado una educación en donde los conceptos tienen mayor relevancia que las propias habilidades. Y estas habilidades tienen que ver con las denominadas habilidades del siglo XXI, y ahí, otra vez, un mix adecuado o un balance entre aquello que es específico y profundo y las habilidades sociales, el carácter, la perseverancia, por ejemplo, la capacidad de un niño o una niña de poder llegar a puerto con una idea, de poder sacar adelante un trabajo, un tipo de actividad que requiera mayor disciplina. Acá hay bastante confusión porque tampoco tenemos tanta evidencia, cada vez hay más, pero todavía seguimos midiendo los conocimientos, no estamos midiendo tanto las habilidades. Entonces, los sistemas educativos, los colegios se enfrentan a esta disyuntiva, a que sus textos, sus currículums, sus asignaturas vienen mucho más cargadas hacia los contenidos, pero una demanda gigante por el desarrollo de estas habilidades del siglo XXI. Un tercer desafío en qué enseñar o hacia dónde avanzar es aprender a pensar como la base del aprendizaje que responde a un mundo complejo. Y esto es algo que, bueno, por eso nos encontramos con el equipo de Torremar en España, porque era justamente una entrada a los conceptos de aprendizaje para la comprensión, que es una línea muy de Harvard, pero hay otras también que tienen que ver con el aprendizaje visible, más australiano, en fin, es decir, cómo desarrollar habilidades y cómo desarrollar el pensamiento y la capacidad de aprender a lo largo de la vida como parte fundamental para lo que habíamos visto antes, una sociedad muy cambiante, muy compleja, en donde cada vez los problemas van a ser menos obvios o menos conocidos. Bueno, esta solo por mencionar, yo me imagino que ustedes están más familiarizados sobre de qué se tratan estas habilidades del siglo XXI, y la verdad es que hay bastante en ese sentido como consenso de cuáles son. Básicamente habilidades que tienen que ver con creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas, metacognición, o sea que un niño y una niña se puede hacer la pregunta de ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué me falta a mí para avanzar? ¿Dónde está el proceso de aprendizaje? Que eso se da muy de la mano del feedback que establecen o de la retroalimentación que establecen los docentes. Las habilidades de colaboración, de comunicación. Y por cierto también nuevos lenguajes como la alfabetización digital, el uso de la información en internet. Y por otro lado hay todo un ámbito que tiene que ver más con habilidades del siglo XXI de cómo relacionarse o que tienen que ver más con el desarrollo de ciudadanos responsables con una vida social y personal muy ética. Yo tengo la sensación también y la convicción de que no son muy distintas a las que la educación de manera tradicional ha intencionado, pero hoy día es evidente que requiere un impulso y una manera explícita de desarrollarlas en nuestras clases, en nuestros currículums, en fin. Uno si mira a María Montessori, principio de siglo anterior, ella abordaba esto, todas las líneas más constructivistas en general las van buscando, pero de alguna manera fuimos dejándolas a un lado y hoy día aparecen con mucha fuerza. Les menciono los nuevos lenguajes, lo cual para mi gusto, y esto es una reflexión también muy personal, no es la panacea tampoco el desarrollo del pensamiento digital, la robótica, los lenguajes de coding, por ejemplo, la alfabetización digital, pero sí son nuevas herramientas, o sea, dejarlas a un lado tiene un grado de riesgo justamente del día de mañana no poder tener
toda esa capacidad de abordar problemas más complejos o situaciones específicas en donde se requieran estos lenguajes. La robótica por la robótica, en sí mismo, mi sensación y lo que yo he podido estar observando, más que nada lo que desarrolla muy bien son las capacidades de hacerse preguntas, de proyectar un problema, de buscar una solución a través de una respuesta más digital. Y por supuesto el lenguaje de programación hoy día tiene más sentido que hace 20 años atrás, pero esto va muy de la mano con una visión de digitalización del aprendizaje para aprender a vivir con la tecnología, no solo por la tecnología en sí mismo. Es insuficiente incorporar estos lenguajes sin una aplicabilidad más compleja, diría yo. Y ya les había mencionado, bueno, dentro de este el pensamiento profundo, aprendizaje para la comprensión, estos aprendizajes visibles, competencias globales de un ciudadano, una ciudadana que se pueda desarrollar plenamente en el siglo XXI. Segundo desafío, solo para cerrar ahí sobre el qué, como visión personal también es que es súper importante asegurar estos aprendizajes básicos. Yo no estoy en absoluto en desacuerdo en que la comprensión lectora, la capacidad de pensamiento científico, matemático, el lenguaje, son la base para el pensamiento más complejo. Sin embargo, el pensamiento complejo, el pensamiento profundo, aquel que da un paso más allá en términos de cognición, es en sí también un fin y muchas veces queda como en segundo plano. Entonces, al final lo que les quiero transmitir es que el camino se complejiza al interior de la sala de clases. El desafío para los profesores sin duda es mayor, pero para eso está también una pregunta sobre el cómo se desarrolla esto. Y parte de lo que a mí me ha tocado ver es, bueno, modelos pedagógicos y didácticos que por un lado combinen conceptos, habilidades, la teoría, la práctica, y estas metodologías efectivamente, dentro de la poca o reciente evidencia que hay en términos de investigación, sí permite mayor inclusión y mejores resultados. Y me parece súper interesante la mirada de inclusión, es decir, llevar a todos los niños y a las niñas a un estadio, a un momento de aprendizaje bastante equitativo, es decir, no son metodologías en donde se destaca uno versus otro o ciertos grupos con más capacidades versus otros, o sea, las pedagogías o las metodologías activas, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, permite desarrollar un aprendizaje en conjunto, van todos en sus distintos ritmos, pero llegan a un mismo lugar. El aprendizaje basado en proyectos, probablemente ustedes también ya lo conozcan, lo que me está tocando a mí ver es cómo los establecimientos, los colegios, deciden abordar estas metodologías no como algo tangencial o como una decisión más bien por departamento o de algún profesor o profesora específica, sino como una propuesta pedagógica general de los colegios. En Chile en particular son los colegios privados, Hermanos Alto Remar y Aldelta, los que han impulsado muy bien prácticas y en el fondo proyectos educativos que abordan 100% estas metodologías. ¿Por qué lo digo esto? Si bien los colegios privados en Chile están yendo hacia el aprendizaje basado en proyectos, hacia el desarrollo del pensamiento de diseño o maker, es decir, llevar las ciencias, llevar las matemáticas, llevar el diseño, llevar la creatividad al hacer algo concreto y desde ahí poder reflexionar sobre conceptos más abstractos, o como les decía, la mirada de aprendizaje para la comprensión como una metodología, como una visión de escolar o de la institución completa al 100%, eso requiere, ya lo vamos a ver después, una decisión no solo a nivel de directivos, sino también un acuerdo general entre los docentes y los directivos de cómo ir avanzando y por supuesto la comunidad educativa en general va viendo los avances y va viendo
las distintas como beneficios de estas metodologías, con muchos resquemores a veces, con bastante pregunta de parte de los papás, porque es más fácil irse por la segura, en donde el colegio mejor va a seguir estando destacado por las notas tradicionales o por las pruebas tradicionales, y estas metodologías, por cierto, requieren un acuerdo más de la institución y de sus apoderados, de sus papás. Volviendo al tema del cómo, y para no irme mucho por la tangente, en el fondo, si acordamos que el desafío de la educación del siglo XXI es asegurar el pensamiento básico con proyección de pensamiento profundo, pero también el desarrollo de estas habilidades que requieren teoría y práctica, son entonces las metodologías, la forma y la didáctica de lo que pasa dentro de la sala de clases lo que hace toda la diferencia. Y ahí, bueno, hay un montón de metodologías que se van desarrollando y se van adaptando según las mismas comunidades educativas. Un tercer desafío, ya dijimos el qué, el cómo. Obviamente yo estoy solo dando una pincelada, no estoy diciendo cómo se aplican esas metodologías y cómo son específicamente. Es el desafío de los profesores y los directores como la piedra angular. O sea, también volvemos a tener la pregunta de cuál es el futuro de los profesores en la educación del siglo XXI. Es la piedra angular, no nos perdamos, la tecnología y las computadoras son parte de nuestro quehacer, no son los que van a cambiar la relación y la mediación docente-estudiante, pero sí cambia la forma de hacerlo. Y ahí, obviamente, el rol del docente como un rol más facilitador, obviamente no como el que tiene todas las respuestas, sino el que hace las mejores preguntas, el docente que sabe guiar en el camino del aprendizaje, que entrega mayor feedback. Al principio se mencionaba que me tocó trabajar en una iniciativa muy bonita del Banco Interamericano del Desarrollo con la Fundación Chile, que se llama SUMA. Y SUMA lo que busca es entregar evidencia de qué funciona y qué no al interior de la sala de clases para los aprendizajes. Y si uno quiere ver qué es lo más efectivo en términos de costo, es decir, de recursos que uno introduce y de respuestas o de resultados de aprendizaje, lo más efectivo es una buena retroalimentación. Todo el metaanálisis, todos los análisis que se hacen de qué pasa al interior de la clase, es mucho más efectivo para los niños y las niñas aprender cuando tienen una buena retroalimentación, un buen feedback, un docente que es capaz de decirle dónde estás, a dónde quieres llegar, cuáles son tus herramientas, cómo te puedo ayudar. Entonces, evidentemente ese rol también empieza a cambiar y es en el cual hoy día se presta atención, cómo formamos también a los docentes en esta transición. Para eso se requiere que estén más capacitados y con condiciones de tiempo. De lo que a mí me ha tocado ver en la consultoría de los colegios, una piedra de tope importantísimo es que le pedimos a los docentes más tiempo y más tiempo para compartir, para generar estas comunidades de aprendizaje, para entregar información. Y esas son condiciones que tenemos que darnos al interior y no solo vienen de los equipos directivos, sino también de entender que parte de la inversión de un docente hoy día en la preparación de sus clases y de un mejor performance al interior de la clase es generar tiempos distintos. No tenemos más tiempo, el día dura 24 horas, pero sí de tiempos distintos que están destinados a un aprendizaje común. Deja de ser una actividad solitaria en donde cada profesor avanza según sus propios tiempos y según sus necesidades y se generan estas comunidades de aprendizaje que son, para mi gusto, las más potentes para poder permear estas miradas rápidamente en los colegios. Yo tengo también una visión bien crítica sobre las escuelas de pedagogía, no solo en Chile, en Latinoamérica en general. Veo a los estudiantes de pedagogía que se gradúan año a año, igual que nos graduamos todos. Yo no estudié pedagogía, pero veo que igual como se graduaban hace 10, 15 años en términos de visión educativa, muy poca práctica, muy poco espacio de interacción, la tecnología pasa por un lado, se supone que son chicos y chicas
ya más millennials que vienen con la onda tecnológica, pero eso no es suficiente. En realidad hay ahí un trabajo muy importante, y creo que también hay una necesidad de que los establecimientos educativos, que los colegios tengan una relación mucho más cercana con esas escuelas de pedagogía para que sea un insumo real de lo que se requiere. Bueno, y como les decía, el apoyo y soporte continuo a través de estas comunidades que aprenden. Un cuarto desafío en los procesos de innovación, o cómo ir generando estos cambios, como les mencionaba, es la innovación basada en evidencia. Pero ¿cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos hacer algo nuevo con evidencia? Es medio paradójico. O sea, igual yo siempre he tenido la duda de cuánto apostar a cosas que realmente son novedosas y cuánto apostar a aquellas que ya han sido 100% probadas. ¿Dónde está la innovación? Bueno, eso es un tema que tiene que ver también con las culturas de cada establecimiento educativo. A mí me ha tocado ver colegios como el Torremar que decidieron abordar metodologías de aprendizaje para la comprensión sin probarse previamente en Chile, hicieron todo el cambio y les fue espectacular. Y también he visto otros colegios que han traído metodologías 100% probadas y les fue muy mal. El punto y el balance tiene que ver con la capacidad de las comunidades educativas de manejar y de soportar la incertidumbre. O sea, el peor enemigo de un proceso de innovación y de cambio es el mal manejo de la incertidumbre. Nosotros no vamos a tener todas las respuestas el día 1, no vamos a tener todos los resultados probablemente ni el año 1, y eso genera una presión al interior de los profesores, con los padres de familia, con los resultados de los estudiantes. Pero cuando hay una convicción, y sobre todo una convicción de aprender del proceso, porque uno no puede estar solo convencido de que esta es la panacea y como sea yo la voy a sacar, no, como sea yo voy a aprender de cómo es la mejor manera de esta metodología hacer que funcione en mi establecimiento. Entonces, acá hay un cambio de paradigma en esta toma de decisiones porque necesitamos tener más información. En Chile le dicen tincazo, pero acá sería como, no sé, sería como decisiones basadas en modas o en presiones, cuando en realidad lo que necesitamos hoy día es evidencia de aquello que funciona. Y ahí donde no hay evidencia, el colegio la tiene que generar. Entonces también lo que hemos visto es que son grupos probablemente con un nivel profesional como el de ustedes, muy alto, muy en ese sentido muy robusto, que dedica tiempo de sus docentes o de sus equipos a mirar estos outputs. ¿Qué está pasando? O sea, uno no puede ir como el caballito corriendo la carrera sin ir mirando para atrás cuál es el resultado que va dejando y cómo eso va alimentando. También hay un tema de inversión de recursos, y esto especialmente para todo el sistema de educación pública, que invierte cantidades importantes en los países en general, y de alguna manera lo que les decía, cómo controlar el riesgo de hacer cambios que después no terminen perjudicando a la institución y al proceso de aprendizaje propiamente tal. Un quinto desafío en este proceso de innovación, o cómo se van haciendo estos cambios, es la medición. Yo pongo ese ejemplo porque a mí me llama mucho la atención que en segundo año de secundaria, o sea, para los chicos que hoy día tienen 15 años en Chile, les hacen la prueba SIMSE, que es la prueba estandarizada de aprendizajes, y les preguntan sobre el Guernica. Y la pregunta es, ¿cuánto mide el Guernica? Respuesta A, 3 metros, ni sé cuánto. Respuesta B, nunca les preguntan sobre la parte creativa, sobre qué significó políticamente, cómo sería el Guernica en el siglo XXI, qué pasó con Picasso. O sea, nos perdemos mucho la oportunidad de medir y de evaluar aquello que hace mucho sentido, porque justamente, bueno, las pruebas estandarizadas tienen un valor. Yo creo que son súper necesarias que los colegios también tengan sus propias pruebas, sus termómetros, pero es muy necesario la complementariedad e ir avanzando en unas mediciones más complejas. PISA, la prueba PISA ha ido avanzando en la medición, por ejemplo, de trabajo colaborativo, de la creatividad, pero es un punto de inflexión para toda la política educativa. Y mi parte más optimista y quizás ingenua es que a nivel de
colegios y a nivel de comunidades escolares es posible. O sea, si esperamos que el sistema en general establezca su evaluación para poder dar ese paso, pasarán años, versus que se incorporen parte de las evaluaciones o de los procesos más bien internos de las comunidades educativas. Por ejemplo, en Chile los colegios británicos tienen 2 calificaciones, la que mide los aprendizajes y la que mide los esfuerzos y las habilidades de convivencia. Entonces, para pasar el año, ambas tienen que ir de la mano. Es solo un ejemplo, pero en el fondo el gobierno, el currículum chileno no pide nada de eso, y sin embargo los colegios a nivel ya más particular, a nivel más interno, lo hacen. Y bueno, y sobre todo una evaluación formativa. Yo les he mencionado mucho rato el tema del feedback, de la retroalimentación, de una evaluación que finalmente es un termómetro para una mejora, no un termómetro para una decisión más bien final o que produzca como un estancamiento en el aprendizaje. Nosotros hicimos un estudio en la Fundación Chile sobre qué pasa al interior de las escuelas y los colegios que logran innovar en distintos contextos, privados, públicos, grandes, chicos, urbanos, rurales. Y de los aprendizajes que yo creo que también sirven como para motivar a estos cambios es, por un lado, el liderazgo fuerte. Todos sabemos el peso que tiene hoy día el liderazgo escolar. Eso no es una noticia, pero sí el liderazgo colectivo, es decir, no es una cosa solo de la jerarquía, que es muy importante, sino también de cómo en todos y cada uno de los espacios de la comunidad escolar hay líderes que van impulsando estos cambios. Obviamente los estudiantes al centro, y esto que ya parece súper obvio, hoy día no es tan obvio en los colegios y en las escuelas, quizás en algunos sí, pero sigue siendo el currículum al centro, sigue siendo la medición al centro, sigue siendo en el fondo un sistema que no pone el esfuerzo de los estudiantes al centro como debiera ser. Yo les había dicho que lo nuevo no es suficiente, tiene que ser bueno, y esa es como una tensión que no está resuelta, y yo lo reconozco a pesar de trabajar en innovación ya casi 20 años. Creo que es súper importante poder tener ese balance entre aquello que es nuevo y es bueno, y también probar y poderse equivocar y aprovechar de ese error, pero en una equivocación controlada, porque no queremos por ninguna manera hacer pruebas con nuestros niños y nuestras niñas. Entonces eso requiere, como les decía, cierta apertura a innovar, pero también cultura de innovación. Y la cultura de innovación es una cultura que aprende el proceso todo el rato y vuelve a aprender y mira y transforma el conocimiento a partir de esa práctica. El cambio sistémico no es un parche. Yo les mencionaba de que la mayoría de colegios que innovan no es que lo hace la clase de matemáticas de séptimo o el departamento tal con tal metodología, sino que aunque empiece desde poquito, la visión de largo plazo es todo el colegio, es todo el sistema, es todo el proceso de evaluación, currículum, desarrollo profesional, trabajo con los padres, en fin. El desarrollo profesional como parte del cambio es fundamental, y lo que les decía, esta acción y reflexión permanente o la capacidad de compartir, que no significa en ningún caso tener un departamento de investigación y estudios en cada colegio, no es eso, es el aprendizaje diario de la comunidad escolar, o sea, cómo, sobre todo a nivel de docentes y directivos, se dan ese espacio para, con protocolos claros, formales, acuerdos también relevantes, van aprendiendo. Esto yo lo he visto muy de cerca, insisto, en los colegios también de la obra en Chile, que son los de SEDUC, que desarrollaron toda la visión de aprendizaje para la comprensión con los protocolos de la A a la Z, uno a uno, paso por paso. Los protocolos están, el punto es cómo lo incorporan como cultura, y para eso se requiere tiempo, para eso se requiere paciencia, mucha capacidad de conversar, mucha capacidad de no esperar que el director nos defina todo, mucha capacidad también de poder decir esto me funcionó y esto no me funcionó, y no lo hagan y ayúdenme a mejorarlo. En ese sentido ha sido un proceso que SEDUC le ha tomado, no sé, 6 años, pero hoy día todos sus colegios, que son 7, tienen
la metodología de aprendizaje para la comprensión integrada en todos sus niveles. Y eso les ha permitido también mantenerse desde la otra mirada de la evaluación tradicional muy bien, porque el aprendizaje para la comprensión en el fondo desarrolla habilidades de pensamiento profundo, pero sin claudicar en la incorporación de conceptos básicos. Y eso, bueno, para efectos de las pruebas estandarizadas, de entrar a las universidades y tal en Chile, ha sido muy exitoso. Estos colegios que innovan, como les decía, cuentan con el apoyo necesario y ya saliéndonos del nivel profesores, directores, con el apoyo de los padres, apoderados, la sociedad en general, hacen un trabajo muy importante de los equipos de comunicación, que por aquí me dieron la bienvenida, pero de ir evangelizando el cambio, porque a los papás y a las mamás también nos da miedo que el colegio experimente, así lo pongamos en el colegio más innovador. Entonces hay un trabajo de ir evangelizando, de que no sea un proceso que se queda tan hacia adentro. No caen en la trampa de que no hemos podido innovar porque el currículum no deja, no hemos podido avanzar en nuevas metodologías porque no tenemos tiempo. De alguna manera lo que yo he visto en las investigaciones más rigurosas es que tienen una apertura a no esperar que todo esté resuelto. Hay cierta disposición a tomar riesgos controlados. Pero lo vi en colegios que son rurales en el sur de Chile, que cambiaron toda su metodología de proyectos, que el dueño de ese colegio es el municipio. O sea, si esperan a que el alcalde tome una decisión, no va a pasar nunca. Si esperan a que el currículum cambie, no va a pasar nunca. Y sin embargo, al igual que ese colegio, bueno, los privados también no culpabilizaron lo externo, sino que decidieron fortalecer lo interno. Yo les decía la tolerancia al riesgo y al cambio, que no es solo para las organizaciones educativas. Hoy día cualquier empresa tiene que estar dispuesta a esto, cualquier organización que quiera sobrevivir en el siglo XXI tiene que tolerar el riesgo y el cambio, y el rumbo claro que son los aprendizajes. ¿Por qué estamos haciendo esto? También me ha tocado ver muchos colegios que toman decisiones por presiones. El más innovador es el que mejor sala de computadoras tiene, el más innovador es el que más profesores de Harvard vienen y se le paran adelante y les da charlas. Eso no es qué es lo que requiere hoy día el colegio. Quizás lo que hoy día requiere el colegio es tal habilidad en los estudiantes, o reforzar la interrelación entre matemáticas y ciencia, o sabes qué, en realidad es la comprensión lectora, es tener súper claro qué es lo que uno quiere cambiar, mejorar, y desde ahí tomar la decisión de cuál es la metodología, cuál es como la perspectiva que uno quiere abordar. Los equipos son sólidos. Es decir, aquí no hay un llanero solitario, no hay comunidad educativa que haya cambiado por un profesor. O sea, realmente los colegios que transforman su manera de trabajar son los que pueden, si bien pueden tener liderazgos claros y específicos, son liderazgos convocantes, profesores que son capaces de expandir ese conocimiento, y eso lo digo porque a mí me ha tocado invitar a muchas capacitaciones, seminarios sobre innovación, y al principio llegaba un profesor, 2 profesores de los establecimientos educativos, y hoy día lo que les pedimos es que ojalá vinieran al menos 4 profesores y 2 miembros del equipo directivo, que es un montón de tiempo, a veces recursos que no necesariamente tienen, pero vemos que ese tipo de equipos que comienzan a expandir tienen mucha más solidez en el tiempo que los que profesores que desarrollan una metodología súper bien. El profesor, voy a poner un ejemplo, el profesor de robótica de cuarto, medio, que ya es el último año, que le está rompiendo, le va increíble, eso funciona, pero si no permea, se muere en 3 años más. Entonces, eso también me parece importante mencionarlo. Y bueno, lo he dicho permanentemente, es el intercambio y el aprendizaje continuo, y ahí creo que cuando hablamos de innovación educativa estamos hablando de una cultura escolar. O sea, no estamos hablando de quedarnos solo con un método o solo con una visión, sino finalmente una transformación de la cultura, de cómo somos, cómo nos comportamos, cuáles son las ideas que compartimos, cuáles son los problemas que nos mueven en conjunto, en fin.
Me gustaría quizás, solo para redondear, en esta mirada de por qué innovar o morir. Tenemos una presión fuerte social de los cambios, el rumbo está relativamente incierto, el qué, el cómo, con quiénes, aparecen, son muchas palancas que mover, o sea, hay que mover el qué queremos enseñar, el cómo queremos enseñar, con quiénes queremos hacer esta transformación, cómo la sostenemos, pero hay un hilo conductor que acá es muy claro y que por lo menos yo creo que ayuda a no angustiarse y perder esa claridad, que es mirar a los niños y a las niñas en 15 años más. O sea, si queremos que efectivamente sean personas que devuelvan a la sociedad, que aporten a la sociedad, van a requerir todas estas miradas y estos cambios que son profundos, pero creo que se están dando y requieren quizás un piso de soporte y de convicción, un esfuerzo mayor. Pero mi mirada, otra vez positiva y quizás ingenua, es que esto ya no es algo que está fuera de las conversaciones o una locura que se le ocurre a 3 profesores en Estados Unidos, es cada vez más parte de la corriente de la discusión en educación. Mi conclusión con ellos, que no es mía, sino con los propios colegios, es que cada colegio toma el ritmo que requiere su comunidad. Hay desde el colegio A, que los niños todos llevan iPad, que es probablemente lo más parecido al Todo Remar de Tabancura, los niños llevan iPad al colegio, son suyos, el colegio se los pide. Y los profesores trabajan con los iPads y con ciertas restricciones de Wi-Fi, uso en los recreos, en fin. Y hay otros colegios que no van a utilizar ni siquiera apenas el data y la computadora o las salas de computación fuera de las aulas, porque así prefieren. Entonces, yo creo que ambas decisiones son correctas, porque tienen que ver con la comunidad educativa, con lo que los papás piden, con el tipo de aprensión que tienen algunos papás y otros. Pero lo que sí hay en común como hilo conductor es que están trabajando muchísimo el aprender a convivir con la tecnología. Es decir, por un lado, aprender con tecnología, las clases, la ciencia, la computación, pero también muy reforzado el tema de protocolos de uso, cyberbullying, manejos de páginas, protocolos al interior del colegio. Hay ciertas horas que no se usan, hay colegios que, como le digo, han preferido no pedirlo, porque si uno le pide al papá que le compre el iPad al hijo, sienten que son responsables también del uso del iPad en la casa. Uno de los directores me decía, mira, si yo le pido a los niños que traigan iPad, después los papás me van a decir, bueno, pero en la casa ahora usan más iPad que nunca. Y ellos decidieron no hacerlo porque no estaban listos como comunidad educativa para dar un paso. Pero si yo tuviera que dar una recomendación, es ir al ritmo que cada cultura escolar requiere, y la cultura escolar está dada por la capacidad de los profesores de sacarle partido a la tecnología, de efectivamente hacer mejores clases con tecnología, o sea, porque tener el iPad por el iPad tampoco resuelve mucho. Pero eso es todo un tema, ¿cómo apoyamos a los profesores a hacer mejor clases con tecnología? Que ahí es ilimitada la creatividad. Pero el otro tema fundamental es cómo aprender a convivir con la tecnología. Y yo creo que un colegio que le da la espalda al hecho de que hoy día los niños y las niñas conviven con la tecnología de una manera muy activa y muy fuerte, terminan, como le digo, dándole una espalda a una realidad. Entonces tenemos dos opciones, o la dejamos fuera o la integramos y enseñamos a convivir con eso. El paso que ha dado FULA en los últimos 5 años ha sido súper importante en términos de no tanto teorizar, sino que él ha armado las comunidades de aprendizaje. Es un grupo de 6.000, 8.000 escuelas alrededor del mundo que trabajan como comunidad de aprendizaje. Y lo que él hace con su equipo es acompañarlas para que se produzca esta cultura de intercambio. Entonces es bien interesante porque él ya como que se cansó de la teoría y va a la práctica. Y lo que está haciendo en la práctica es crear estas comunidades de aprendizaje robustas,
con protocolos quizás no tan específicos como los del equipo de Harvard que tuvimos la oportunidad con los delegados de Torre Mar ver, pero más ciertas indicaciones, o sea, cómo el aprendizaje del futuro está en esta sala, con ustedes mismos, no está afuera, no lo tiene fulano. Lo que él puede decir, y la mayoría de teóricos va a decir es, por aquí va el camino. Y a mí me gusta mucho eso, porque es reconocer que el aprendizaje y la vivencia está en cada comunidad educativa y es muy potente. El punto es, ¿quién tiene esos radares? ¿Quién tiene esos lentes y quién se está dando la oportunidad para observarlos de manera sistemática? Pero eso es algo que también se diseña, no se da de un día para otro. Entonces, yo también estoy de acuerdo que es muy importante la investigación, el conocimiento, pero quiero insistir en la mirada grupal, del aprendizaje conjunto, porque ahí es donde la evidencia hoy día indica que es un salto sustancial. Y sobre su pregunta, la verdad a mí me ha tocado ver, investigar y también vivir. Yo vengo de una formación bien rara, porque, no rara, pero estuve en el Colegio de la Asunción, que era de corte Montessori en mi época, la primaria al menos. Luego terminé en un colegio ya más tradicional y ni tanto como es el Nuevo Mundo, pero estudié en Casa Grande. Entonces mi experiencia didáctica, yo nunca he estudiado para pedagogía, pero lo que yo fui viviendo siempre fue desde la acción, siempre fue desde el proyecto, siempre fue desde la búsqueda de la creatividad para incorporar el conocimiento. Entonces, quizás cuando yo me paro acá adelante a hablar es porque también lo he vivido y tengo la convicción de que al menos relativamente me he podido mover en un mundo bastante cambiante, en una sociedad que no es la mía. Chile igual fue todo nuevo, pero me funcionó. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el tema de aprendizaje basado en proyectos o las rutinas de pensamiento o también lo que el equipo de Project Zero de Harvard está desarrollando, que es el pensamiento de diseño y el pensamiento del hacer, del maker, basan toda su visión en que uno aprende haciendo, pero uno tiene que aprender a hacer y también a ser, o sea, ser como persona. Entonces, en esa combinación, yo no tengo la respuesta de cuál es la mejor metodología para este colegio, pero sí puedo decir que en la medida en que integremos metodologías activas, el aprendizaje es muchísimo más enriquecedor. Los protocolos de aprendizaje para la comprensión, las rutinas de aprendizaje son muy interesantes porque permiten ordenar los tiempos y permiten tener una innovación controlada y aprobada. Entonces a mí me gusta mucho porque veo, y fue lo que vimos también en Pamplona, una audiencia de colegios públicos españoles y latinoamericanos con mucha fuerza recogiendo esta innovación. Es decir, no estamos hablando de colegios en Boston ni de colegios en Nueva York, sino en situaciones parecidas a las nuestras. Entonces, ahí es muy importante tener el acompañamiento de personas. Yo me he parado aquí, en realidad es donde yo aporto más, que es una visión macro. Mi especialidad es como mirar los sistemas y mirar los procesos. Yo no soy una persona que está en aula diciéndole al profesor, usted tiene que hacer el feedback así. Pero ese tipo de acompañamientos, de expertos que ya han estado en aula y que probablemente estén aquí adentro también, son muy importantes para dar ese paso. Solo mencionar el tema de las pedagogías más activas que desde años se han instalado. En Ecuador yo fui, por eso le digo, parte del Colegio de la Asunción que tenía esa línea. Muy fuerte en la línea de los colegios Fe y Alegría, también lo vimos en España, porque tienen una pedagogía más social que busca todo el rato que los niños y las niñas devuelvan su conocimiento a su realidad, cómo transformarla. Doy una pista también de que hay una conexión ética, todo el rato, ética entre estas transformaciones y la visión de sociedad que queremos. O sea, hay transformaciones educativas para que los niños y las niñas aprendan y para que los niños y las niñas aprendan a transformar el mundo. Entonces, por eso también hace mucho sentido en comunidades como las de estos colegios que se preocupan mucho también del ser. En enero fueron a Chile 4 premios Nobel.
La mayoría de ciencias, física, matemáticas. Me parece que uno era de biología. 4 premios Nobel, invitados por la Fundación Nobel, a hablar sobre el futuro del aprendizaje, con 14 expertos más, en fin. Y a mí me llamó mucho la atención que después de un día de conversaciones, foros, etcétera, no se hablara ni de currículum, ni de didáctica, ni de evaluaciones, sino que se habló del sentido del aprendizaje. Cuando hablamos del futuro de la educación, del sentido del aprendizaje. ¿Y por qué lo quiero conectar con esto? Porque hay 2 partes que a mí me llamaron mucho la atención, en una visión probablemente más de mundos o de sociedades más desarrolladas o con mayor sentido de lo público, una educación que forme a ciudadanos con visión menos individualista, es decir, no es una educación para que el ser humano individuo nada más se desarrolle y triunfe, sino que en la medida en que la sociedad es capaz de mejorar como un todo, entonces esa educación tuvo efectivamente resultado. Y eso es una mirada bien europea, poco gringa, pero muy interesante y muy necesaria hoy día, cómo nosotros vamos desarrollando una educación que vaya despertando ese sentido de sociedad, que no es solo tener una sensibilidad social de quién está al lado mío, sino de que entender que mi desarrollo y mi éxito no está dado por mi capacidad individual de surgir, sino de cómo ese surgimiento va en conjunto de una sociedad más amplia. Y es más ideológico también esa mirada, obviamente, pero me llamó mucho la atención porque eran personas que han destacado con sus teorías, que han sido un aporte gigante al conocimiento, y ellos mismos decían, nosotros no podríamos haber avanzado en las ciencias sin una mirada de quiénes van con nosotros en este camino de desarrollo de conocimiento, las políticas educativas y públicas para generar ese conocimiento, el apoyo de la sociedad, o sea, ahí eso a mí me llamó mucho la atención. Y una segunda fue una intervención de Humberto Maturana, que no es un Nobel, pero a mí me encantaría que se lo den, como biólogo experto en justamente la biología de las emociones. Y él aportaba con una idea muy bonita, y era que en el fondo el cerebro, y ya ahí yéndose a la neurociencia, el cerebro no es una caja como una computadora que uno obviamente le mete conceptos y lo programa, sino que está absolutamente transversalizado por la emoción. El error, de hecho, el error es algo que nuestro cerebro identifica como aquello que no es válido. Pero eso que no es válido está designado por una emoción, no está designado porque en sí no sea válido. Es decir, los errores en sí mismos no existen, sino que nuestra emoción hace ver que algo sea bueno o malo. Y de ahí viene todo un trabajo ético. Entonces, muy interesante para mirar también el aprendizaje como una vuelta al 80-20. 80% emociones, 20% razón. Nosotros venimos de una tradición mucho más racionalista, o sea, el cerebro y la clase trabaja sola y todo lo que le pasa a los niños y a las niñas adentro de la sala y mucho menos afuera, poco importa. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo con una mirada y un fuerte énfasis y preparación y reconocimiento de esas emociones al momento de aprender. Y no solo para capturar un aprendizaje y lograrlo, porque es también una mirada muy funcionalista. Bueno, entendamos las emociones para que la niña finalmente haga bien sus matemáticas. No, entendamos las emociones para proyectar su visión como mujer, como persona que aporta con las matemáticas, su visión científica, en fin. Y eso yo diría que más bien se ha dado voluntariamente en comunidades educativas que tienen un fuerte como componente ético, religioso, moral, pero que hoy día ya no es solo, no está dado solo por eso, sino porque efectivamente la ciencia indica que la emoción es la línea que va a, o sea, en el fondo el gatillante de todo el proceso de aprendizaje. Entonces,
solo comentar eso, o sea, muy de acuerdo en que estamos preparando para un ser, y es un ser social. Y eso también es una posición mía, ideológica, que yo creo que la educación no es solo un éxito individual. Por supuesto que quiero que le vaya súper bien a cada una de mis hijas, y cada una de mis hijas es destacada o no, y es difícil pensarlo de otra manera, pero la sociedad que vivimos y el tipo de desafío que tenemos no se puede resolver acumulando individuos exitosos. Eso no nos va a hacer más prósperos, sino la visión conjunta, sin entrar en ideología política. A eso me refiero, no es una ideología política, sino una idea de sociedad. Muchas gracias.